es cierto? Si vamos al más frecuente, que es el aterotrombótico, ¿cómo se le ocurre tratarlo a esos pacientes? ¿Qué le dan a un Sería paciente? En con primera, vías aspirina respiratorias. Ofrece oxígeno el paciente. Bien, primero asegurar cómo están sus signos vitales, cómo está su sensorio, cómo está su conciencia. ¿Cómo les parece a ustedes que es la presentación clínica más frecuente de un ataque cerebrovascular isquémico, aterotrombótico? Algo dijeron, que se instala más o menos progresivamente, no es tan súbito como puede ser un embólico o un hemorrágico. Esto es, de alguna manera, orientativo, ¿tá? No es que todos son iguales. A veces puede ser súbito y terminar siendo isquémico, o con alguna gradualidad y ser embólico o hemorrágico si va de a poquito sangrando. Pero el aterotrombótico típico, ¿qué les parece? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que te hacen sospechar? Que vos lo podés identificar. Hemiplegia, afasia, Bien, paresia. bien. ¿Está? Sí, son tal cual, va perdiendo funciones neurológicas, pero son de tipo focales. Entonces, no es tan común que tenga alteración del sensorio, que venga en coma. Tendría que ser muy grande, con hipertensión endocraniana. Generalmente son pacientes que pierden alguna función neurológica y según la localización va a ser una afasia, despresión, con hemiplegia, con a veces territorios más chicos, amaurosis fugaz. También depende del territorio donde se encuentre la obstrucción. ¿Y ustedes qué harían con ese paciente? Que lo reciben. Dice, se levantó a las 4 de la mañana, fue a agarrar un vaso de agua y se le cayó el vaso porque vio que no tenía fuerza en la mano y tiene una debilidad de la pierna al mismo lado y una desviación de la comisura labial. Y les consulta con eso o van ustedes con un servicio de emergencia o va una guardia, lo trae la familia. ¿Qué haría? Primero controlar los signos vitales, hacer una escala de Glasgow, como ponerse el Ujú. examen especial del paciente, Bien. colocar oxígeno. Hay algunas escalas, se ve que se usan sobre todo en la guardia, pero bueno, no hace falta tampoco que uno la sepa ni la memorice, pero a veces son muy útiles para estadificar los riesgos de los pacientes. ¿Y qué más? ¿Qué tratamiento puede necesitar? Las escalas, o que vos decís, las de stroke, esa. Sí, tenemos que ver en realidad si es isquémico o hemorrágico, porque el tratamiento es diametralmente opuesto. y bueno, ¿y cómo se es para ir Hay que hacer una neuroimagen, que bien? en el isquémico probablemente va a ser negativa si es reciente, Ujú. entonces te va a orientar más aquí isquémico y ahí podrías evaluar si haces el tratamiento de reperfusión dependiendo de la cantidad de horas que haya sufrido el accidente. Perfecto, tal cual. Rápido, lo primero que tienen que hacer ustedes, si sospechan una ACV, trasladarlo a un lugar donde tenga unidad de stroke. ¿Tá? No lo van a dejar ni en la casa, ni lo van a llevar a la salita del barrio, ni lo van a llevar a un hospital de baja complejidad. ¿Tá? Sí, lo van a ver a la casa. ¿Tá? Y si viene usted en una guardia de baja complejidad, le van a decir, no me lo deje acá, vamos a derivarlo a un sanatorio, hospital donde haya unidad de stroke, ¿tá? Unidad de ACV, que significa tener todas estas herramientas. Imágenes, capacidad para reperfusión, etc. Si llega en tiempo y es candidato a reperfusión, se puede indicar la reperfusión. Si ya pasó el tiempo o no es candidato, ¿con qué le podrían ofrecer? Está sin micrófono, no sé si alguien quiere hablar. Supongamos que ya pasaron las horas, llegó muy evolucionado, lo traen con 20 horas después del foco. ¿Le daríamos heparina? ¿Quién se anima a contestar eso? ¿Le darían heparina? Creo que no, porque tiene que haber certeza antes de empezar con heparina, ¿no? Pues tem que saber si es hemorrágico o isquémico. No, bueno, pero está bien, le hicimos la tomografía inicial y no había hemorragia. Sabemos que no es hemorrágico. Yo tengo entendido que el paciente se antiagrega con heparina y clopi y después, en caso de que no sea candidato digamos, tratamiento trombolítico, se puede anticoagular, con riesgo de que pueda progresar hemorrágico. A ver, pero ahí estás
mezclando conceptos. Antiagregar es una cosa, anticoagular es otra. Sí, por eso, pero cuando llega con isquémico no se antiagrega como Antiagregar, sí. Anticoagular, no. No, pero vos preguntaste después lo del si no es candidato a trombolis. No. Prevención secundaria lo que tenés que hacer. Llegó fuera de ventana, ¿ah? Para hacer trombólico. No se anticoagula en ACV isquémico heterotrombótico. Se antiagrega. No es lo mismo. Antiagregación, ¿con qué hacen antiagregación? Yo tenía que Lo que ser hacer es prevención. aspirina. Con aspirina. Aspirina o clopidogrel o otro antiagregante también pueden ser válidos. Yo tenía que además se le daba estatina, profe. ¿Sí? Esto sería por prevención secundaria, ¿no? Claro. Estatina. Sobre todo lo que vos buscás es eso. Pero hay que usarlo rápido, porque hay estudios demostrados cuando vos empezás tempranamente con estatinas y antiagregación, ya sea aspirina, clopidogrel, hay alguna discusión ahí cuál sería el mejor antiagregante, ¿no? No está discutido, ¿no? No ambos, no es doble antiagregación como le pueden llegar a hacer a un stent coronario, es o aspirina o clopidogrel o algún otro antiagregante. Algunos trabajos mostraron que hay un pequeño beneficio con lo que es disminución de riesgo relativo, que esto es muy estadístico, que necesitas un gran número a tratar de pacientes para hacer una diferencia en prevención secundaria entre clopidogrel y aspirina. Y a veces, depende del medio donde te encuentres y la disponibilidad de recursos, ustedes saben que la aspirina es muy barata, el clopidogrel, no digo sea muy caro, porque de alguna manera cuando se fue perdiendo la licencia se fue abaratando, pero tiene un costo mayor. Entonces yo le doy al paciente del hospital clopidogrel que después no me lo va a cumplir, pues no lo puede acceder, prefiero que haga aspirina. Y no hay tantas diferencias. Y estatina sí hay que hacer de temprano, sí o sí. ¿Qué estatina usarían y qué dosis? A ver si se animan. Atorvastatina, 80 miligramos. Sí, está bien. Hay que usar un esquema de alta intensidad, pues ya estaría en prevención secundaria. Ya hizo un evento vascular, ¿está? Entonces no podemos usar 5 miligramos de simvastatina. Esto es altas dosis de alta intensidad de estatinas. Atorvastatina 80, rosuvastatina 40, rosuvastatina 20, si querés. Ator 40 también puede ser una opción. Pero no menos que eso. ¿Y a cuál anticoagularían? ¿A cuál se les podría plantear a ustedes, a este paciente lo voy a anticoagular? No solo antiagregar. ¿Qué subtipo de ACV? El que tuvo una fibrilación. ¿El Sí, que perdón. tuvo? No sé, todos juntos ninguno. No, ya dije el que tuvo una fibrilación y creo que la compañera también. Está bien. ¿Y ahí cómo sería el mecanismo del ACV? Embólico. Embólico, claro. Embólico. Embólico. La discusión está en qué momento se lo anticoagula. ¿Tá? En general, conceptualmente no se lo anticoagula en agudo. Algo que sea evolutivo, que uno vea que está embolia y te está sumando focos neurológicos. El riesgo de anticoagular en agudo a una ACV isquémico es que puede haber lo que llama la transformación hemorrágica. Dice, acuérdate que es un tejido que está con necrosis, que está dematizado, el paciente suele venir con la presión alta, por un mecanismo de autorregulación y de mantener flujos cerebrales. Entonces, no está muy claro el beneficio si lo anticoagulas en agudo. Es también discutido cuál es el mejor momento para anticoagularlo, uno tiene que balancear, pero si quieren conceptualmente, piensen que después de la primera o segunda semana se lo empieza a anticoagular. Si el paciente está estable, porque vos también lo que buscás es que no haga una nueva embolia, como si fuera una prevención secundaria. Tiene una clara indicación de anticoagularse, pero no en agudo. Porque si es una ACV grande y con presión muy alta, sangra. Lo podés plantear en agudo si vos ves que el paciente te está agregando nuevos focos neurológicos en distintos territorios. O si está en progresión. Pero no disparen el automático. Llega un paciente a una ACV isquémico, lo anticoagula. Aún aunque sea cardioembólico. Profe, una pregunta. ¿Eso sería para
para evaluar el tratamiento de la fibrilación? O, Sí. o sea, más allá del, digamos, del ACV isquémico. No, pero muchas veces el diagnóstico de una fibrilación se hace en el momento de una ACV. Vos te enterás que el paciente tiene una fibrilación porque viene con un foco neurológico, realmente un poquito más pequeño, y por ahí te hace sospechar que encontrés en la resonancia o en las imágenes que ya tuvo algún foco anterior chiquito, que tiene varios o en distintos territorios, te hace sospecharlo. Y a veces está el tema de que vos tenés fibrilaciones auriculares paroxísticas, que en el momento que vos lo internás, capaz que está en ritmo sinusal. Entonces, esos pacientes hay tendencia a hacer Holter y a veces Holter prolongado para ver si pesquisás episodios de fibrilación auricular. ¿Se entendió? Sí, profe, y una última duda. Entonces, si no es candidato para el tratamiento trombolítico, ¿qué sería? ¿Evaluar si es candidato para cirugía, poner que viene con más horas o esas cosas? En el No, caso de un isquémico. ¿Y qué se hace? no. Nada. La profilaxis secundaria. Aspirina y estatinas. Perfecto. Estabilizarlo hemodinámicamente y demás. Listo. Si tenés que hacer, ¿qué estudios complementarios le harían a un paciente? A ver que llega con un foco neurológico con sospecha de ACV, aparte de la imagen neurológica. Por todo lo que estuvimos hablando, ¿qué les parece de utilidad? Buscar la causa. Ecodoppler de vasos del cuello. Bien, Un ecocardioso también. está bien. Y un electro, ¿no? Un electro. Y eso casi siempre. Un electro, sí o sí, un ecocardio casi siempre, y un ecodoppler de vaso del cuello también. Tiene que ser, porque a veces si hay una obstrucción de carótida muy limítrofe y no hizo un foco tan grande, puedes plantear ahí sí que puede requerir alguna cirugía de revascularización a nivel carotidio. Después se discute si es endarterectomía o colocación de stent, pero eso ya es muy específico del especialista. Pero básicamente esos son los exámenes complementarios, aparte del laboratorio que hay que hacerlo. Y después una gran discusión es cómo se maneja la presión arterial en el paciente con una ACV. En general llegan con presión elevadas. Una puede ser un paciente hipertenso de base. Recuerden que la hipertensión es uno de los principales factores de riesgo implicados en el desarrollo de una ACV. Y a su vez, por mecanismos de autorregulación, suelen llegar con las presiones elevadas. ¿Qué manejo les parece conceptualmente que hay que hacer de esos pacientes? Yo tenía que había que hacer una disminución progresiva y lenta de la presión arterial y evaluar también si el paciente, más allá de que por ahí es un mecanismo, como había dicho vos, que el organismo eleva la presión arterial para que no le falte perfusión al cerebro, evaluar si no es hipertenso. Entonces, después como tratamiento secundario también se va con un tratamiento para la hipertensión en el caso que lo sea. Está bien, pero en el agudo, el concepto que tiene que tener es muy común que lleguen con las presiones altas, y salvo, también hay discusión, te puedo mostrar diferentes sociedades que ponen distintos puntos de corte, pero el concepto es que salvo que esté muy alta la presión, no hay que tocarlo inicialmente. No vayan al reflejo de, está con 170, 100, se la quiero bajar a 11,7. En el agudo no, pues probablemente el hemorrágico suele tener presiones más altas y se tolera más. Si va a ir a trombolítico, sí, hay que tenerla más controlada, pues ahí sí aumenta el riesgo de sangrado. Y si no llega fuera de la ventana de trombolíticos, se la tolerás un poco. Es decir, las primeras 24, 48 horas, hasta que se estabilice, salvo que tenga presiones muy altas. Y después hay discusión de en qué presión intervenir, pero si quieren un número, hasta 180, 110, cosas así se puede tolerar. Y si la bajan muy a poquito. Es decir, nadie busca una normotensión. ¿Me explican la fisiopatología de por qué esto? Y le doy una pista. Área de penumbra, ¿qué significa todo eso? Es porque lo que vos querés salvar es la penumbra, en realidad. El ¿Qué es core,
Y el área del core es el área necrótica, que ya no tiene, o sea, no es reversible, y eso no se trata, digamos, con la terapia de reperfusión, eso no va a mejorar porque ya hay necrosis. En cambio, el área de penumbra, que es el área en la periferia de las neuronas que todavía reciben un poco de irrigación por las colaterales y por la hipertensión que hace, eso es lo que buscas salvar cuando haces el tratamiento de reperfusión, o sea, que la penumbra no aumente y se convierta todo en necrosis. ¿Y por qué te parece que necesitas presiones elevadas para eso? ¿Para qué? Para irrigar el área de penumbra. Y no sé, puede ser porque como que se irriga por colaterales, no se irriga por la arteria que está tapada, digamos, no te va a llegar por el compromiso. Entonces necesitas como que se abran las colaterales y supongo que necesito una presión mayor, pero en realidad no lo sé. No, está bien. Cuando hay isquemia y necrosis, por un lado vos tenés algo de vasoespasmo, puedes tener, que es más fuerte en el hemorrágico, y también tenés edemas, ¿no? Hay un edema citotóxico por isquemia, ¿tá? Se inflama. Si hay edema, puede aumentar la presión intracraneana. Esto es mucho más notorio en el hemorrágico. El hemorrágico, como tenés sangre que ocupa espacio, aumenta más la presión y por eso un hemorrágico por ahí viene con más depresión del sensorio y síntomas de deterioro de la conciencia. Recuerden que la presión de perfusión cerebral es una ecuación entre la presión arterial media y la presión intracraneana. Si yo tengo mucha presión intracraneana, para poder llegar la sangre y nutrir al cerebro sano o ahí que está medio golpeado pero no necrótico, voy a necesitar más presión arterial media, ¿ah? Porque la otra no voy a poder hacer nada de descomprimirlo. Por eso no se baja o se baja de a poquito la presión y no los primeros momentos. Se espera que se estabilice el paciente. Porque a veces pueden ocasionar mucho daño. A veces en las guardias llaman paciente hipertenso, no tiene una buena evaluación, y decían, uy, está medio somnoliento, y por ahí se pierden un foco neurológico que puede tener, y le bajan la presión de golpe, y eso puede aumentar el área de necrosis, de isquemia y las secuelas posteriores. Hay que ser cuidadosos. ¿Se entendió? Bien. Bueno, ¿qué más? Otros temas, dudas. Son 84, tiene que haber por lo menos 84 dudas. No, 90 son. A ver, se me termina la batería y... Vamos. Es amplio el tema, así que de clínica pueden tener... El que no se anima a preguntar con vos, la puede escribir. Tenemos el chat al costado del otro. Yo tengo una consulta, doctor. En cuanto al mapa, la marea hipertensiva matutina. Para no te bien, en cuanto al mapa. En cuanto al mapa, los datos a analizar. En una de ellas es la marea hipertensiva matutina. ¿Por qué está relacionada con mayor enfermedad cerebrovascular? Bueno, ese despegue matutino de la presión, o morning surge, tiene que ver, un momento antes de despertar, nosotros tenemos toda una activación de neurotransmisores, amina vasoactiva, adrenalina, noradrenalina. Entonces, muchas veces, muchos focos neurológicos se instalan ahí en ese pico de, no llega a ser un pico, no lo tienen todos los pacientes, no es universal, pero vos podés observar en un monitoreo que antes de despertar es como que haces un pico de hipertensión. Es fisiológico que pones en juego todos los mecanismos. Entonces, por ahí un paciente que venía ya con mucho riesgo cardiovascular, con ya placa y lesiones, por ahí te instala el horario que más frecuentemente se puede instalar una sed isquémica. En realidad, te puede instalar en cualquier momento el accidente de placas, pero vos cuando veas un monitoreo, es un dato más. Realmente el monitoreo lo pedís por otras razones. ¿Por qué les parece? Pueden pedir un montón de razones para pedir un monitoreo de presión arterial de 24 horas. ¿Cuál sería la más fuerte?
Dale. Para descartar hipertensión de guardapolvo blanco, ¿puede ser? Sí, esas son las solicitudes más frecuentes. Son aquellos pacientes que vos tenés la presión elevada en consultorio y querés confirmar si es un verdadero hipertenso o solamente es la de bata blanca o guardapolvo blanco, que es sumamente frecuente, está entre el 20 y el 30%. Sí. Doctor, perdón, dentro del mapa, bueno, la otra pregunta que me hicieron de examen era, digamos, uno de los datos más importantes ahí a tener en cuenta sería la variabilidad por el tema de los patrones Dipper, ¿no? No, son dos cosas distintas, los patrones Dipper y la variabilidad. ¿Tá? La variabilidad es eso, es ver cómo oscila la presión a lo largo de los días, a lo largo de todas las tomas que le haces en el día. ¿Ah? Hay pacientes que vos decís, el promedio me dio levemente hipertenso, pero a costa de una importante variabilidad. El mapa, empezamos al revés. Las variables o la información más importante de un mapa es, número uno, el promedio de presión de todo el día, y después los promedios de presión día-noche. En la relación entre ellos puedes sacar los patrones si tienen Dipper, non-Dipper, Dipper invertido, o riser, o hiper-Dipper. ¿Todos me van siguiendo o explico eso? No, está bien, profe. Bien. Entonces, esos son los que vos tenés que fijarte inicialmente en un mapa y la utilidad de un mapa. Después te da información adicional que podés analizar. Vos podés decir, este paciente tiene hipotensiones nocturnas. O al revés, este paciente, el promedio del día me da un poquito elevado, pero no baja de noche, sube de noche. Entonces yo me digo, ¿tendrá una apnea del sueño o por ese día no durmió por el aparato que le molestó? O vos podés ver que está parejito alto o con mucha variabilidad. Se sabe cuando mayor variabilidad tiene, aumenta el riesgo. ¿Ah? Pero bueno, eso podés intervenir con algunos fármacos que disminuyen la variabilidad de la presión, pero tu objetivo principal de un mapa no es buscar variabilidad, es si tiene hipertensión oculta, si tiene guardapolvo blanco, si no hace hipotensiones, si está bien controlado en general. Esas son las indicaciones más fuertes del mapa. Entonces, digamos, en los datos a analizar lo más importante sería esto, el promedio de presiones y luego la diferencia de presión día y noche. Sí, tal cual. Okay. Te da un montón de otra información, variabilidad, frecuencia cardíaca, variabilidad de frecuencia cardíaca, carga sistólica, carga diastólica, pero vos tenés, lo más validado es, esto te digo, los promedios de presión. Ok, gracias. Era una pregunta de examen que me hicieron y no sabía. Hay todo un tema como, ¿cuál es la verdadera presión? ¿No? Entonces hay discusiones, esto ya es muy de especialista, pero la presión que más se relaciona con riesgo es la presión aórtica central. Nosotros la que medimos es la periférica braquial. A veces, en general, hay una buena correlación, pero hay pacientes que no tienen buena correlación entre presiones periféricas y presiones centrales. Y a su vez, la presión puede variar latido a latido. Entonces hay unos dispositivos, todavía no accesibles, pero quizá en el futuro pueden aplicarse. Son como una especie de reloj pulsera grande que te puede medir la presión central a nivel aórtico y latido a latido. Entonces te sacan los promedios como si fuera tu presión de todo el día, de todos los latidos y a nivel central. Eso todavía no está aplicable, es de altísimo costo, es más a nivel experimental, pero sí hay información que esa sería la presión que más se correlaciona con riesgo. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? Siempre recuerden el concepto de que la presión arterial es muy variable, que vos cuando ves un monitoreo 24 horas vas a ver que el paciente en el mismo día puede estar con 160 o 170-100. Entonces yo le digo, cuando más control hagamos fuera del consultorio, que también hay cada vez mayor evidencia que es la presión que más se correlaciona con riesgo de eventos y mortalidad, vamos a estar más cerca de la verdadera presión del paciente. Si usted ve en un monitoreo,
yo puedo tener un paciente a las 10 de la mañana que tiene 110/70 y a las 5 de la tarde que tiene 160/95. Entonces, si ese paciente sacó turno y vino al consultorio de la mañana, le digo, uy, qué bien que está su presión, usted es un normotenso, y si vino a la tarde, que le voy a decir, uy, usted es un hipertenso grado 2, tengo que medicarlo, subirle la dosis. El concepto que tiene que tener es que no hay que tomar decisiones ni diagnósticas ni de cambio de tratamiento con pocos controles. Uno tiene que ver tendencia de mayor cantidad de controles, especialmente fuera de consultorio. Sea un mapa, sea un monitoreo domiciliario de presión arterial por el propio paciente, o tomando varias veces un enfermero, un farmacéutico, o ustedes cuando están estudiando y saben tomar la presión a sus parientes. Pero cuando más controles tengan, van a estar más cerca de la verdadera presión. ¿Ah? Si bien no hay un método ideal absoluto. Es decir, nunca tomar decisiones con un control aislado. ¿Se entendió? Y el mapa es una herramienta que te supera a un control aislado en el consultorio, claramente. Profe, una pregunta con respecto de las emergencias hipertensivas. Sí. Como que cada una en particular tiene un betabloqueante distinto asociado al tratamiento. Es muy importante que nosotros nos aprendamos para qué emergencia cuál se le da, o más o menos el rango de tiempo en el que se le tiene que bajar la presión y el rango de valor de la presión. Bueno, esto ya te contesto en términos personales, lo que creo que tiene que saber un médico en formación para atención primaria. A mí me interesa mucho más lo conceptual de que vos memorices drogas específicas para cada uno, que hoy con tener un smartphone o un acceso lo podés tener. A mí me interesa más que me diferencies cuáles son las verdaderas emergencias y cuáles no. Hoy la tendencia es la situación de, llámese, crisis hipertensiva o hipertensiones severas. ¿Mm? ¿Cuál les parece a ustedes que es la situación más frecuente? ¿Se entiende? Como decía, emergencia hipertensiva, y yo me estoy imaginando a alguien con las presiones muy altas. ¿Ah? Ahora, ¿cuál es la situación más frecuente de pacientes con presiones muy altas que van a consultar? ¿A una guardia, un servicio de emergencia o que van a la farmacia? No, una hipertensión severa aislada, o sea, que no tenga ¿Qué daño es eso? de órgano blanco. Por lejos, pero tremendamente más frecuente que la verdadera emergencia. ¿Está? A mí hace un año me invitaban a dar a los servicios de urgencia una charla sobre esto, y el título de la charla, en vez de lo que hay que hacer, lo titulaba lo que no hay que hacer, porque en general se puede cometer más daño que beneficios en lo que son las hipertensiones severas aisladas, que es lo más común. Y así, si ustedes van a estar en una guardia, es probable que les llegue pacientes con hipertensiones severas aisladas. Cada tanto aparece una emergencia hipertensiva, pero cada tanto. Y si vos a una hipertensión severa aislada la tratás como una emergencia, cometés error. De hecho, hay una tendencia ya no llamarla más ni urgencias a esas, y sacarlas del escenario de guardias. Porque si es una verdadera hipertensión severa aislada, en general no implica tanto riesgo y puede ocasionar más daño, por ejemplo, bajándosela de golpe, como sucede cuando van a las guardias. ¿Cuáles les parece que son los pacientes que más frecuentemente tienen hipertensiones severas aisladas? ¿Un hipertenso no controlado o que no se sabe hipertenso? Sí, suelen ser eso, pacientes hipertensos que no tienen controles, de mucha hipertensión, con ya algún daño renal blanco, con hipertrofia o daño renal, que por ahí casualmente fue a una farmacia o alguien le ofreció tomar la presión y le dice, uy, vaya corriendo que tiene 180, 110. Y que se va a morir, le va a reventar algo. Y capaz que hace tiempo que viene con esas presiones. Esos pacientes en general no hay un protocolo ni mucho estudio. Un estudio argentino se llama RENACE, que interesante, que está hecho en las guardias para consultas de hipertensiones severas, que se cumple lo mismo, mucho más frecuente la severa aislada que las emergencias, y ahí se
se demostró que, por ejemplo, dejando al paciente en reposo media hora y volviéndole a tomar, ya un porcentaje baja la presión. Y después se prefiere darle el fármaco que viene tomando, no hay mucha diferencia entre fármacos, pero ahí se usa vía oral, a diferencia de cuáles son las verdaderas emergencias, cuáles conocen como verdadera emergencia. O cuando ustedes tendrían una alarma de decir, pucha, esto no es la severa aislada y nada más. Acá es otra connotación de riesgo, mucho menos frecuente, pero que sí, ahí puede estar en juego la vida o un órgano. ¿Cuáles serían? Y todas las de los órganos blancos de la hipertensión, o sea, no sé, un edema agudo de pulmón por una insuficiencia cardíaca, o una disección aórtica era otra, o una encefalopatía hipertensiva, una insuficiencia renal aguda. ¿Cómo? Para que perdí conexión ahí. Sí, repetime, por favor. Pensé que se me había cortado a mí. Que no, que todas las situaciones, o sea, que tengan un daño agudo del órgano blanco, de alguno de los órganos blancos de la hipertensión, como una insuficiencia renal aguda, un edema de pulmón, una encefalopatía hipertensiva. Bien. Ahí ya se acompaña de síntomas, es otra cosa. Viene un o con el laboratorio que, si te viene con convulsiones, con depresión del sensorio, con disnea, con dolor de pecho, lo auscultáis y está con rales crepitantes, o sospecha un aneurisma disecante de aorta, o condiciones que le hacen de riesgo. Una paciente embarazada, o lo que se llama que tengan condiciones de riesgo. ¿Entraría una sospecha de eclampsia o eclampsia ahí también? Sí. O por ahí no tiene el daño de órgano blanco, pero vos es un paciente que tiene riesgo de hacerlo. Vos decís, no está en edema agudo de pulmón, pero yo sé que tiene insuficiencia cardíaca crónica y está con 180, así que tengo altas chances de que me la desarrolle. ¿Se entiende? ¿Ahí lo tratarías como una emergencia también? No, pero lo tenés más, ya no es el que vos decís, lo saco de la guardia, vaya a su casa y dice, tómense y veamos qué pasa. Ahí sí se lo va a bajar. No le voy a hacer droga endovenosa en terapia como un edema agudo de pulmón. Y después el concepto de que los pacientes con las verdaderas emergencias, con daño de órgano blanco, con peligro de vida, sí, hay que tratarlos en una terapia intensiva, con monitoreo continuo de presión arterial media, conceptualmente qué tipo de drogas son. ¿Qué características debe tener una droga para tratar a estos pacientes? ¿Usamos droga bioral o endovenosa? Emergencias verdaderas. Emergencia sería endovenosa. Endovenosa. Vida media corta, vida media larga. Sería corta, ¿no? Corta. ¿Con latencia de acción corta o latencia de acción larga? Larga. No. Que actúe inmediatamente. Actúan rápido. No debe ser drogas que actúan rápido, que yo les puedo titular la dosis. Que si me paso, enseguida le corto y se va el efecto. Porque esto es muy regular con el monitoreo permanente. Entonces estoy buscando que bajen un poquito, 10 al 20%, pero bueno, ya son manejos. Hasta ahí llega, nada más. Yo no pretendería otra cosa de un examen de clínica de atención primaria. Me interesa más que sepan identificar la verdadera emergencia de arresto, concepto de cómo se trata una emergencia, que no se la van a quedar viene un paciente con edema agudo de pulmón, o viene un paciente con convulsiones de presión del sensorio y 180, 120, no va a decir, bueno, acuéstese que le tomo media hora. Y tampoco quiero que a uno que fue casualmente a la farmacia y se lo mandan porque tiene la presión alta, se lo bajen de golpe con medicamento endovenoso en una guardia. ¿Entendimos? Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Estaría entonces bien decir, por ejemplo, un paciente que cae a la guardia con una hipertensión severa aislada, preguntarle si está tomando medicación? Por ejemplo, toma todos los días 10 miligramos en enalapril, y si no la tomo hoy, se le repito la dosis y se la tomo en un rato la presión. O si a un paciente que no conozco o no está tomando nada, le puedo dar, por ejemplo, alguna nifedipina, no sé, 5 miligramos sublingual, y después se la vuelvo a tomar, o eso ya no estaría. No, contraindicado. No uses ningún fármaco de acción rápida y bajada fuerte. La nifedipina no se usa más, y si usás, tenés que usar una de acción lenta
que tampoco se prefiere. No, tenés... A ver, si no conocés hipertenso, dejarlo en observación, le volvés a controlar, lo medicaría si se mantiene con presiones muy altas, 180, 110 si querés, o por ahí. Si no, un paciente que vos le decís, bueno, vamos a tomarnos una semana, le controlamos, buscar si no hay una causa secundaria que le pueda, está con dolor, si tuvo alguna cuestión, chocó en la esquina, se fracturó el tobillo, viene nervioso, con dolor y lo que fuera, no le va a diagnosticar la hipertensión ahí. ¿Ah? Menos si no tiene síntomas ni condiciones de riesgo. Si te lo trajeron a la guardia, está muy alta la presión y le puedes dar, insisto, lo dejás en observación, le volvés a tomar la presión a media hora. Si bajó como un buen porcentaje, baja con esa sola medida, le decís, mire, vaya a su médico de cabecera, tómese la presión toda la semana, vaya a la farmacia, y por ahí que quizás tengan que ajustar su tratamiento. Supongamos que no le bajó, en realidad no hay ningún estudio que te diga que un fármaco es mejor que otro. Tienden a no usarse ni nifedipina sublingual, ni una época se pusieron de moda hacer diuréticos, furosemida intramuscular en las guardias. Yo viví las dos épocas. Cuando era medicato, me acuerdo me enseñaban a agarrar la, como ya lo puedo decir, pues ya prescribió, no me pueden iniciar juicio ni nada. Pero nos ayudaban nos decían, te agarrar la pastillita de nifedipina, pincharla con una jeringa y debajo de la lengua, pues eran cápsulas líquidas, el líquido, y le bajaba de golpe la presión. Eso pues claramente se dejó de usar. Y después se puso de moda la furosemida intramuscular, y no se sabe de dónde salió, porque no hay ningún trabajo al respecto. Y es bastante antifisiopatológico, porque los pacientes tienen presiones elevadas, generalmente hacen una natriuresis por presión. Suelen orinar mucho por la presión arterial, que le hace eliminar sodio y agua. Entonces suelen tener la volemia baja. Entonces vos le das un diurético, te va a bajar la presión de golpe, pero después rebota. Es como que le baja la presión, baja el flujo plasmático, ¿y qué pasa? ¿Qué activa si baja el flujo plasmático renal? Y lo deshidrata. Sistema renina-angiotensina o sistema nervioso. Hace una angiotensina aldosterona. Entonces hace un reflejo para que después suba más la presión. El trabajo de esta argentina está hecho, compara un beta bloqueante, un IECA y un calcio antagonista y no ve demasiadas diferencias. Si le das enalapril o amlodipina o un bisoprolol, supongamos. Pero la idea no es que tenés que ni normotensarlo ni hacerle un diagnóstico ahí en la guardia. Profe, una consulta. ¿Y hace mucho se dejó de dar la nifedipina sublingual? Debería, la recomendación de dejarlo usarlo para que saque cuenta, pero 15 años por lo menos. ¿Se escuchó? Sí, profe, gracias. Era una duda que tenía. Deme un segundo que me llamaron ya 2 veces el mismo número. Perdón, seguimos. Profe, yo lo que tenía era, o sea, cuando llevo un paciente así, con una hipertensión severa aislada, hacerle todos los controles, un buen interrogatorio, como para ver si tiene o no factor de riesgo, dejarlo en reposo, que se tranquilice, evaluar si pasó alguna situación de estrés o demás, y tomar varias veces la presión a la media hora, a la hora, y ir evaluando si baja o si sube. Está perfecto, tal cual. Ok. Eso es. Lo que más importante es que haga un buen examen. La presión es solo un dato en el contexto del paciente. Si vos vas directo a la presión y no lo revisaste bien, no te fijaste si tenía algún signo neurológico, cómo está el sensorio, si tiene rales, lo interrogaste si ya tiene falla renal o insuficiencia cardíaca, ¿está? Eso es lo más importante. No, tanta presión de tengo que dar tal cosa.
Y, profe, el fondo de ojo, o sea, porque hay muchas patologías que en el agudo le hacen fondo de ojo, ¿es algo que se hace realmente o...? Sí, sí, sobre Sí, o sea, en cualquier consultorio le hacen un fondo de ojo para ver. Y si a una guardia tenés que tener disponible el oftalmoscopio, pero sobre todo cuando tenés una clínica acompañante que vos te hagas sospechar. A ver, es muy raro que vos tengas un paciente con edema de papila, hipertensión endocraniana y que no tenga ningún signo clínico. ¿Tá? Suele ser en el contexto de 200, 120 más obnubilación, más vómito, más bradicardia y leve edema de papila. Que viene caminando, ¿cómo le va? Me mandaron de la farmacia a ver el fondo de ojo, tiene edema de papila. ¿Se entiende? El edema de papila es tener un cuadro muy grave con hipertensión endocraniana. Pero sí, en un paciente con encefalopatía hipertensiva, dentro de la emergencia hipertensiva estamos hablando, el fondo de ojo es mandatorio. Claro, el paciente que no encontrás nada, en realidad, que tiene una presión re alta y tenés que buscar la lesión en vez de que te la presente así con clínica, tipo, no sé, Rales o algo así. No, te estoy al revés, te estoy diciendo que en general no te va a venir con edema de papila sin nada de No, clínica. ya sé, digo, pero ¿en qué condición vos decís, bueno, le hago un fondo de ojo? Solamente si no encontrás nada en ningún lado, no tiene el electronegativo, la orina no te da con proteinúria, o sea, no tiene nada, y decís, bueno, le hago A un ver, fondo. en una hipertensión, en un paciente de riesgos muy severa, está bien si vos podés hacerle un fondo de ojo. Te quiero decir que uno cuando hace cualquier estudio tiene lo que llama una sospecha, una predicción clínica pretest. Si el paciente a mí no tiene ningún síntoma asociado, no tiene ni cefalea, y el sensorio está perfecto, no tuvo vómito, no tiene bradicardia, no tiene nada, sería muy raro encontrar un edema de papila así aislado. Te viene con todo el paquetito de encefalopatía e hipertensión endocraniana. Ahí te sirve como para abonar más al diagnóstico. Como es algo simple, accesible, lo podés hacer. Vamos, che, están adormecidos. Profe, en los casos que apresenta vómito, ¿El qué? un caso, por ejemplo, paciente llega con cefaleia, la presión alterada, elevada y con vómito. Yo iba a pensar sí o sí una emergencia hipertensiva o solamente una urgencia hipertensiva. No, bueno, si los vómitos son tipo vómito en chorro y la hipertensión es muy severa y tiene cefalea, sí, o vas configurando una sospecha de encefalopatía hipertensiva. Después, si tenía una colecistitis y vomitó porque tenía colecistitis u otra cosa, o una gastritis, otro tema, pero está bien que vos te empieces a figurar un paciente de mayor gravedad. ¿Ah? Realmente los vómitos en el contexto de hipertensión endocraniana suelen ser tardíos. ¿Tá? Los vómitos en chorro acompañan otros síntomas, no es que te viene solo con vómito y hipertensión. Pero bueno, sí, es parte del complejo sintomático de un síndrome de encefalopatía hipertensiva, por ejemplo. Profe, yo tengo una duda, o sea, es un poco amplia, pero el tema de, por ejemplo, las arritmias y los soplos, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros como médico de APS? Porque es como muy amplio todo. Sí, yo, a ver, insisto, te hablo en términos personales, porque yo te digo, lo que tomo y lo que me parece que debería saber es esto, pero después a veces te puede tocar un especialista en cardiología o arritmia que le interesa un poco más en profundidad. A ver, saber reconocer las arritmias más importantes en un electro, como si vamos a decir, te voy a preguntar el tratamiento de una arritmia compleja, un Wall-Parkinson-White, un bloqueo AB, cuando se indica no marcapaso, yo no tomaría eso. Una arritmia, buena atención primaria, tiene que saber identificar cuál es una arritmia que puede poner en riesgo o en peligro y sobre todo el manejo cuál es la arritmia más frecuente que va a haber en atención primaria.
paciente Fibrilación anciano. auricular. Fibrilación auricular y ventricular. Auricular. ¿Qué es la fibrilación ventricular? Estás muerto, estás con fibrilación ventricular. Estás a punto de morirte. Estás en paro casi. Eso no lo vamos a ver atención. Igual en consultorio no va a poner electro, te va a encontrar una fibrilación ventricular. Eso ya es parte de RCP, de fibrilar, que también está bueno tener herramientas. Pero la que vos vas a ver en consultorio con mucha frecuencia va a ser la fibrilación auricular, que es la arritmia más común de pacientes añosos y con factor de riesgo. Entonces, identificar en un electro, como me digas, cómo identifico un electro, una fibrilación auricular y cómo la trato, sí, te diría que esos conocimientos los tenés que tener. ¿Cómo identifica en un electro una fibrilación auricular? Vamos, ¿quién se anima? Principalmente en lo que sería la onda P, buscas con el ritmo irregular, el serrucho. ¿Hay onda P o no hay onda P? No. No hay onda P. Son ¿Está? vibratorios. Está la tremulación de la línea de base. No es serrucho, porque serrucho es más aleteo. ¿Ah? Ve una cosa así de línea de base como puede hacer un serruchito, pero muy irregular. No tenés onda P, ¿qué más? Onda F. ¿Eh? Es onda F de fibrilación. Está bien, que es esa tremulación de línea de base. Pero ¿qué otras características? Bien. QRS agosto. El QRS, si no se asocia a otra arritmia, debe ser un QRS normal. Porque el problema acá, ¿dónde está? En la aurícula. La aurícula. En Es la una aurícula. arritmia supraventricular de la aurícula. ¿Ah? Entonces el QRS no AB para abajo es normal. Salvo que también tenga, no sé, un bloqueo de rama o que tenga una hipertrofia. Y lo otro como ritmo. Irregular. Entonces vos tenés que tener eso. Ausencia onda P, tremulación de la línea de base, QRS angosto y irregularidad de ritmo. Todo eso te configura una fibrilación auricular. ¿Cómo se trata? Cristina, ¿o algo de Miguel Mesulam? Yo sí, es mi tío. Ah, tu tío. Ah, buen paciente mío. Ah, Y de Liliana, la esposa. ¿Esa es? Sí. ¿O estoy equivocado? Ah, está muy bien. Gente que busca gente, está buena. profe, no, con respecto a la fibrilación, es con cardioversión, puede ser farmacológica. Bueno, ¿Cuándo? ¿Cuándo plantean cardioversión? Antes, En menos de 48 horas. Bien. ¿Y qué les parece a ustedes si yo tomo 100 pacientes con fibrilación auricular? ¿Qué es lo más frecuente que voy a encontrar? Que pase más de 48 horas. Claro. Suelen ser fibrilaciones crónicas o ese paroxística. No se descarta, vos por ahí lo podés encontrar en menos de 48 horas que tenés. No sé, un paciente se internó para operarse. Tenía el electro en ritmo sinusal. Sucedió la cirugía, hizo fiebre, se puso séptico, estaba con mucho estímulo simpático y te disparó una fibrilación auricular que lo descompensa hemodinámicamente. Ese va a cardioversión. ¿Ah? El común es que vos, un paciente que viene a consultorio y lo va a revisar y encontrar que tiene un ritmo irregular. ¿Ah? Un señor de 70 y tantos años, hipertenso, diabético, decir, lo estoy ocultando y escucho esta se llamaba locus cordi, corazón loco, ¿ah? Porque el ritmo es tuc, 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 ¿ah? No sigue ningún tipo de ritmo. Ahí lo sospechás, lo confirmás con un electro y decís, bueno, lo más probable, si un paciente que ya tiene la aurícula izquierda muy dilatada porque es hipertenso y tiene más de 70 años, debe ser una fibrilación auricular crónica. A esos pacientes, en general, tratás de no cardiovertirlo. Primero, si no está descompensado. Y segundo, porque no lo cardiovierto. y porque puede tener un trombo y cuando lo cardiovertís hace un émbolo.
Está bien, pero yo eso lo podría solucionar, le hago un eco transesofágico y si no tiene el trombo, podría cardiovertirlo, por ejemplo, o anticoagularlo y cardiovertirlo. Pero ¿cuál les parece que puede ser otra razón? Cardiovierte espontáneamente antes de las 48 ¿Hay que horas. sedar al paciente? ¿Cómo? ¿La sedación del paciente? No, hay otra razón por la cual yo podría no decir, no, a este paciente no lo voy a cardiovertir. Cardiovertirlo significa si hago eléctrico, internarlo, sedarlo, llevarlo coronaria, meter su riesgo, o hacerle un transesofágico, o anticoagularlo previamente. Pero el control de la frecuencia con beta-bloqueante lo hace siempre. Otra cosa, yo pregunto si lo cardioverto a ritmo sinusal. Una cosa es control de frecuencia y otra cosa es cardiovertir a ritmo sinusal. No, ¿Por si qué el les parece? paciente está estable, no hay necesidad de cardiovertir. Por eso, ahí yo puedo hacer un tratamiento farmacológico. Está bien, pero hay otra razón más fuerte. No sé si los compañeros dijeron, ¿pasó 48 horas o antes de 48 horas? No No, escuché. vos la descubriste en un control de consultorio. Probablemente sea una fibrilación crónica. Yo haría el tratamiento farmacológico, entonces el control de frecuencia, control farmacológico, con Está beta bien. bloqueante y un digitálico de última. Ahora vamos a ver eso, cómo controlamos la frecuencia. Pero mi pregunta es ¿por qué razón no lo cardiovertís? Yo digo, sería mejor tenerlo en sinusal que... Para no tener un AVC isquémico, un riesgo de AVC isquémico. No, bueno, pero la fibrilación auricular te hace riesgo de ACV isquémico. Por eso Claro, podemos y si hago si la hago la cardioversión y puede tener ese riesgo, y no puedo correr ese riesgo. No, pero bueno, No. si yo decido cardiovertirlo, me aseguro que no tenga un trombo o lo anticoagulo. No se me ocurre cardiovertirlo así sin más. Hay otra Se razón. me ocurre pensar, o sea, no sé si es la respuesta, pero que, o Eso sea, quiero si que el paciente, piense. claro, si el paciente viene con una fibrilación auricular crónica, o sea, ya hace tiempo, no sabemos cuánto, que no está en ritmo sinusal, Sí. vos lo cardiovertís, ¿no corres el riesgo de generar otros desequilibrios en el ritmo del paciente? No. Estuviste cerca, Julieta. Pero me gustó pues pensaron lateralmente, no siguieron todo lineal. No, Por los riesgos asociados de la anestesia y todo eso, ¿o no? No, a ver, básicamente el problema es que un paciente que ya tiene la aurícula izquierda muy dilatada, que lleva mucho tiempo a ritmos en fibrilación, ¿tá? Por más que vos lo vuelvas sin usar, la chance que vuelva a fibrilarse son altísimas. Pasa a ser fútil la cardioversión para un rato. ¿Me entendés? Entonces, hay variables que te permiten predecir si ese paciente se va a mantener en ritmo sinusal. Cuando más crónica es la fibrilación y más factor de riesgo tiene el paciente y más dilatada está la aurícula, tiene menos chance de permanecer en sinusal. ¿Sería la complicación de un flutter? ¿Esto que está diciendo? No. Te estoy diciendo tan simplemente que yo lo cardiovierto y me va a durar unos días sinusal y va a volver a fibrilarse. Entendí. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer si sé que se me vuelve a fibrilar? Porque ya están las condiciones electrofisiológicas y anatómicas que van a predisponer que se fibrile. Y eso es lo común de todos los días de lo que estoy hablando, no la excepción. Ese paciente con fibrilación auricular crónica, con aurícula muy dilatada, con más de un año que está con fibrilado, o lo que fuera, ¿qué objetivo voy a perseguir? Que me dijeron ustedes. El control de la frecuencia. Control de la frecuencia y qué más. ¿Y anticoagular? Anticoagularlo. Perfecto. Entonces el paciente lo voy a anticoagular y le voy a controlar la frecuencia. Pero para anticoagular hay un criterio que tenemos que saber. Sí. Si hay necesidad o no. Schatz-Vasky se llama el criterio. Que en general la mayoría lo tienen. Claro, porque son 2 puntos solo. Tenés razón. Claro. Vos tenés algún paciente que tiene fibrilación donde no tiene otros factores de riesgo asociados que podrías no anticoagularlo. Pero si usted tiene que tener un concepto, la mayoría de las fibrilaciones auriculares se anticoagulan, excepto
¿Me entendés? No es la fibrilación auricular no se anticoagula salvo que tenga esto. Piénsenlo al revés. Porque es muy sensible, es decir, son pocos, tienen que ser pacientes jóvenes, sin otros factores de riesgo, o que tengan mucho riesgo de sangrado, que sería el otro. Sí, es más raro. El bleeding score. Entonces vos balanceás esto. Pero si vas a la práctica, la mayoría, de hecho, el mayor uso de anticoagulantes sea en el escenario de paciente con fibrilación auricular. Entonces, lo anticoagulás y controlás frecuencia. ¿Qué fármacos conocen para controlar la frecuencia? Beta bloqueante y digitálico. ¿Alguno más? Amiodarona. La amiodarona es más para intentar El una control de cardioversión ritmo, farmacológica. amiodarona. Sí. El verapamil, Sí, ¿qué es? un calcio antagonista. Bien. Bien. ¿Digoxina? Digitálico, Digitálico, dijeron. sí. ¿Y cuándo usarían unos u otros? Depende de las Sí, patologías sí. de base del paciente. Claro, si tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? A ver, ¿cómo sea? ¿Está bien lo que dijeron? Con insuficiencia cardíaca se usaría la dioxina. Ujú. ¿Por? Porque, por ejemplo, los betabloqueantes son inotrópicos negativos, entonces estarían contraindicados en ese caso. Y yo te hago una trampa ahora, Julieta, te digo, pero en insuficiencia cardíaca yo uso beta bloqueante. Claro, porque lo ayuda a sobrevivir el paciente, disminuye el consumo de oxígeno y todo. Acá ¿Sí? la digoxina acá es importante porque hay inotrópicos positivos justamente para ayudar a bombear. Bueno, pero ¿cómo me responden esa trampa que le dicen? Porque usas El carvedilol. selectivo, el carberdilol. Claro. Y las dosis son otras. Por ahí pasa. En general, vos para controlar la frecuencia cardíaca y tener un efecto cronotrópico, necesitas una dosis importante de beta bloqueante. Y ahí sí, ya una dosis importante de beta bloqueante te puede dar inotrópico, efecto inotrópico negativo. Entonces, la indicación de digoxina, no te digo indiscutible, pero fuerte, es cuando vos tenés un paciente con fibrilaciones de la aurícula, con alta respuesta al ventrículo, es decir, con frecuencia cardíaca elevada, que le querés bajar la frecuencia y que tiene fracción de eyección baja, ¿está? Disminuida. Entonces, ahí no puedo usarle, no sé, 100 miligramos de atenolol. Aunque vos pones en ese paciente tenés alguna dosis de labetalol, o de carvedilol, o de metoprolol, o de nivibolol. Pero dosis bajitas, selectivas, que no tienen tanta acción cronotrópica. ¿Y cuándo usarían un calcio antagonista que me nombraron el verapamil o el diltiazem? Un poquito más difícil la pregunta esta, pero a ver si algunos, como son tantos, algunos te tengo fe. Puede ser si tiene contraindicado los betabloqueantes y no elegiste usar la digoxina. Exacto. Por ejemplo, Y, por ejemplo, el asmático es el que más frecuente, excepto que sea el nebivolol, pero claro, un paciente que tiene asma o un EPOC que no tolere bien los beta bloqueantes o que tenga una otra contraindicación de beta bloqueantes y vos no tenés fracción de eyección baja, podés usar un diltiazem o un verapamil. Y a veces podés combinarlo, porque hay pacientes que es muy difícil controlar la frecuencia, a que no te responda. Pero está bien. ¿Y con qué lo anticoagulan? Hemoglobina de bajo peso molecular de elección. Hemoglobina. No, heparina, perdón. Y no, ¿Anticoagulantes orales? y sí, oral, porque es Sí, una yo tenía anticoagulación. senocomarol. Es una anticoagulación. Warfarina, los nacos. Pero el senocumarol tarda 48 horas para tener acción. ¿Y cuál es el problema? Y si vamos a hacer, no sé, en Y pero otro si fue caso, crónico, cardioversión, ¿cómo voy a esperar No, 48 no, no, no horas? estamos hablando de cardioversión, estamos hablando del paciente con fibrilación auricular crónica. Ah, ¿en tratamiento ambulatorio para casa? Claro, Ah, sí, perdón. Sí, sí, oral, puede ser. sí, no voy a dejar que se pinche todos los días. Claro, perdón. Sí, acenocumarol está bueno. O un inhibidor del factor 10, está bien, de última. Sí, Rivaroxaban.
hoy te diría que la gran mayoría, salvo que limite la cuestión económica, se está usando, ya me da cosa llamarlo nuevo anticoagulante, porque ya tienen como 10 años, pero bueno, sí, dabigatran, rivaroxaban, apixaban. Sí, son buenos porque no hay que hacer control de rim. ¿Y algún punto negativo aparte del costo? Insuficiencia renal, no sé, que no se podían usar. Hay que tener, algunos se pueden usar, otros no, pero sí hay que tener más cuidado. ¿Y qué más puede pasar? Son bastante más caros. Deben salir, yo creo, entre 20.000 o... 21.000 pesos. Sí, entre 20 y 30.000 pesos según la dosis, y un Sintrón te debe salir 2.000 pesos. El Sintrón vale 4, yo hago uso de anticoagulante. Muy bien, bueno, ahí sabes bien, mira. Es carísimo, sí. Bueno, aparte del costo, también hay una cuestión de que se discute de antídotos. Muchos de ellos no tienen antídotos si uno sangra, y el antídoto es sumamente caro, los que tienen antídoto. En cambio, ustedes, si están haciendo acenocumarol y un paciente tiene un sangrado importante, ¿qué hacen? Vitamina K. Vitamina K. Tiene un sangrado importante. Ustedes dan vitamina K, ¿qué pasa? No, demora mucho tiempo. Plaquetas habría que darle. No, acá no hay problema de plaquetas. Factor de coagulación. Ahí estamos mejor. ¿Y cómo se lo doy? Plasma. Transfusión. Plasma fresco congelado hay que darle. Un paciente que está con antagonista vitamina K y tiene un sangrado importante. Vos lo tenés que revertir rápido. Si le das vitamina K, tenés que esperar que se sinteticen nuevos factores. Los que ya están bloqueados van a seguir bloqueados. Entonces depende. Una cosa es tener solo ring fuera de rango, que ahí le ajustás el tratamiento y nada más. Tiene ring fuera de rango con un sangradito menor, hizo un sangrado del gingival o una epistaxis mínima, ahí sí le puedo dar vitamina K y le suspendés o le ajustás la dosis. Y el extremo de una urgencia con un sangrado mayor, sí, ahí es plasma fresco. A favor de los nuevos anticoagulantes, que hay algunos estudios que muestran que hay menos riesgo de sangrado, que son más predecibles, que tienen menos interacciones y que se logra como mayor tiempo dentro de rango terapéutico. Entonces hay algunos estudios que por lo menos los estudios iniciales mostraron que no eran inferiores al acenocumarol, y hay algunos estudios que muestran una superioridad. Están ganando cada vez más terreno en el mercado, a veces lo limita los costos. Profe, yo tenía que cuando el score es 1, se da aspirina. Sí. Está bien, o sea, no se lo usa anticoagulante oral, ahí se da la aspirina. Si te da un chat bajo, sí, tenés chance de dar la aspirina, y en algunas ocasiones nada. Pero eso te diría que es... Yo no sé si conozco algún paciente que en 25 años de médico con fibrilación auricular crónica que te dé tan bajo el chat. Pero bueno, sí, alguno hay. Por ahí son pacientes jóvenes que se fibrilaron sin otro factor de riesgo, que por 1 año hasta que cumplen 50 y ya te da el score y lo anticoagulas. Pero, profe, en su situación, por ejemplo, si tiene un paciente así, ¿qué lo indica? ¿Un Sintrón, acenocumarol o un rivaroxaban? ¿Cómo? ¿Qué le indico? Sí. Y puedo indicarle cualquiera. Bueno, para vos no hay ningún que sea de primera elección. Puede ser cualquiera. No, porque no hay grandes diferencias. A ver, no hay estudios comparativos entre ellos. O sea, para que yo te diga, el rivaroxaban es mejor que la apixaban o la apixaban es mejor que el dabigatran, te puedo decir, bueno, este es más cómodo, pues se puede tomar una vez al día y este se toma 2 veces. Pero no tengo ningún estudio comparativo cabeza a cabeza, que yo diga, bueno, en este estudio compararon 1.000 pacientes con fibrilación auricular que usaron dabigatran, 1.000 con apixaban, 1.000 con, no sé cuál de nombre, dabigatran. Si hago ese estudio, ¿cuáles serían los endpoints que busco de un estudio con anticoagulantes?
¿Cuáles serían los resultados, los puntos finales del estudio? ¿Qué les parece? Yo mañana invento un anticoagulante nuevo y los quiero comparar con los anteriores. Quiero decir, el mío es mejor que los que había. ¿Cuáles serían los puntos finales de ese estudio? ¿Se entiende la pregunta? Fácil. En comparación con lo que existe, tendría que disminuir la morbimortalidad. Los factores de riesgo, o sea, los adversos que genera. Bueno, tienes una mezcla entre factores adversos. ¿Cuál es el factor adverso más común? ¿Qué les parece? Los sangrados. ¿Y la efectividad por dónde la busco? Por usar menos dosis, o la sea, latencia. los mismos efectos a menos dosis. No. ¿Cuál sería el punto final que tengo que buscar? Que digo, resultados. Este mejor que el otro. Que sea más seguro. Si la Que tenga dosis menos riesgo de si sangrado. queda mejor entre 2 y 3 el ring. Bueno, que sea más seguro es una parte. Estamos de acuerdo. Tengo que balancear los riesgos, efectos adversos. Habían aparecido hace años atrás de esto otros anticoagulantes que tuvieron que suspenderse porque daban falla hepática, por ejemplo. Entonces eso eran seguros. Perdieron. Esa es la parte de efectos adversos. ¿Y el punto final de resultados que tengo que buscar, cuál sería? Cuando yo comparo. Tengo 1000 pacientes tratados con rivaroxaban y 1000 con dabigatran. ¿Cómo digo este mejor que otro? Ahí alguien dijo que disminuye la morbimortalidad, pero queda medio difuso eso. ¿Para qué lo del anticoagulante? ¿Para qué se dan ustedes? ¿Eh? Para disminuir los eventos embólicos. Exacto. Entonces, ¿cuál es el evento embólico más importante para el que voy a cuidarlo? La CB. Donde empezamos hoy hace 1 hora y 20 la clase, la CB. Entonces yo tengo que comparar, sobre todo, que no haga eventos vasculares. Por supuesto, si tengo mortalidad, mortalidad, pero es muy difícil que haya diferencia en mortalidad. Entonces yo digo, mira, estos 100 o 1000 pacientes que los traté 1 año con dabigatran, me hicieron 15 ACV embólicos. Esto que lo traté con me hicieron 12. Esto que le di con Sintrom, me hicieron 34. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Y en cada rama, cuántos tuvieron un sangrado y qué tipo de sangrado fue. Entonces, para más o menos decir que este es mejor que otro, lo ideal sería que disminuya los ACV embólicos o embolia en general y que no me aumente los riesgos de sangrado. ¿Ah? Ese sería el ideal. Cuando tu pregunta me decís cuál digo yo que es mejor, no te lo puedo decir porque no tengo un estudio que compare cabeza a cabeza los nuevos. En general, los estudios están hechos comparados con warfarina o Sintrom. Relay, que fue el estudio que comparó dabigatran con warfarina, y otros lo que mostraron era riesgo de sangrado, que hubo menos sangrado con la dosis baja, igual sangrado con la dosis de 150 miligramos cada 12, y una disminución de riesgo relativo de eventos embólicos. ¿Ah? Es eso lo que tenés. Entonces, ¿yo cómo voy a decidir? Y te diría, si el paciente no tiene mucho riesgo de sangrado y tiene acceso al sistema de salud y tiene una cobertura que le permite usar alguno de los nuevos, sumado a, no sé, tengo una paciente que le cuesta mucho movilizarse para ir al hematólogo a hacer los controles mensuales de ring. Y me voy a orientar más a usar uno de los nuevos. ¿Ah? Si el paciente me dice, lo tengo en el hospital, no tengo acceso a los nuevos y no tiene 20.000 pesos por mes para comprar anticoagulante, y bueno, le daré el Sintrom y haré la cenocumarol, la warfarina, y haré los controles. Creo que era vos, Pedro, me preguntaste cuál elegía. Sí, yo entendí. La tendencia, te diría, tiempo a tiempo que va pasando, claramente se está usando mucho más los nuevos, los directos, que no requieren control.
Sí, es más fácil. Viste que a veces cuando se empieza a anticoagular, toda la semana hay que hacer el control y después que se va pasando para 15, un mes, un mes, un mes, un Uno de mes. los puntos que se discute mucho, a ver, por ejemplo, supongo que yo a un paciente le indico acenocumarol y veo que el paciente está, ¿cómo se controla el acenocumarol? ¿Se acuerdan? Control Con de el ring, con Con el el ring. ring. ¿Qué ring se busca para una fibrilación auricular? Entre 2 y 3. Entre 2 y 3. Bueno, supongamos que yo al paciente le di 2 miligramos de acenocumarol por día y le hago los ring y siempre me vienen 2,5, 2,4, 2,5, bastante estable. Está Y bien, el paciente no le molesta hacer los controles, lo cumple bien, está le bien. queda cómodo, listo, no se lo cambio. Ahora, veo que un paciente me viene un mes con 1,1, el otro mes se me va a 5, el otro mes viene 1,8, me cuesta mucho meterlo en rango. Y ese paciente, por ahí prefiero pasarlo a uno de estos que son más estable y predecible la acción. Sí, o sea, también va a depender de la persona, de la adherencia al tratamiento, como vos decís, los controles y demás. Es como que el fármaco también se tiene que adecuar al paciente y a la calidad de vida Totalmente. del paciente. Hoy te diría que en la medicina privada el 90% de las fibrilaciones auriculares que se anticoagulan van como los nuevos. No sé, yo no tengo lo inició el centro de estudiantes, por ahí me ponen que hay una compañía que quiere ingresar a la clase, pero no. Yo no tengo no soy el administrador del centro de estudiantes. Profe, una consulta sobre el tratamiento de las dislipemias. Al grupo de pacientes que tiene el LDL, creo que es entre 70 y 190, que tiene factor, o sea, que tiene un riesgo cardiovascular bajo. Ese paciente hay que darle las estatinas de acción intermedia, o sea, no una simvastatina, por ejemplo, o depende en realidad de otras cosas, porque como que los grupos de riesgo para eso. Pasa que me diste un rango demasiado excesivo, a 70, 190 tenés. No sé por Claro, qué ponele tenés un que no sé, rango tan amplio. claro, que sea de 130 a 190 o de 150 a 190. Mira, en general, a partir de las últimas consenso y guía, hubo unos cambios de paradigma con respecto, hoy se modificó, antes era tratar cifras, era como tirar al blanco, entonces vos te aprendías, si tiene 130 esto, si tiene 160 fármacos, depende de los factores de riesgo, etc. Después se pasó a un enfoque muy basado en la evidencia, en donde se indicaba estatinas a aquellos pacientes donde claramente estaban demostrados los beneficios. Y te aparecen 4 grupos. ¿Cuáles son los 4 grupos? ¿Cuáles son los 4 grupos? El diabético que tiene valor normal, después que ya tiene la enfermedad cardiovascular, que ese es el que va siempre. Después tenés este grupo que está ahí como en el medio, en realidad, como que no tiene ni tanto riesgo cardiovascular, ni tan altas los valores, y uno más que no me acuerdo. Nada, en general son eso. Todos pueden ser discutidos, pero bueno, no los quiero confundir más. Los diabéticos tendrían indicación por ser diabéticos, de estatinas. Los pacientes también indiscutidos, los que están en prevención secundaria. ¿Recuerda cuando empezamos? Si tuvo el ACV, si tuvo el infarto, si tiene la vasculopatía periférica, si tiene un stent, ya está, tiene indicación de estatina y de alta intensidad. Después están los que tienen LDL arriba de 190. Con LDL a 190 casi siempre se anticoagula. Puede haber alguna excepción, pero conceptualmente es eso. Y después están los pacientes que no llegan a ninguno de estos 3 parámetros, que ahí lo que tendrías que hacer vos es establecer un score de riesgo. El ATPT3 te recomienda la Pool Equation Cohorte, que hay varios scores de riesgo. Entonces yo pongo en la calculadora la edad, el nivel de colesterol LDL, si es hipertenso, si fuma, etcétera, me da un riesgo. Si ese riesgo me da un riesgo mayor del 7,5% de eventos vasculares en los próximos 10 años, tendría indicación de estatinas.
entre 70 y 190, que sería el grupo S. Todo esto es discutido. Pero bueno, vos quedate por ahora con eso, no te metas en discusión que generan mesa en los congresos y tienen evidencia a favor y en contra. ¿Qué se discute? Que en pacientes que por ahí vos predecís, hay estudios que demostraron que vos podés predecir un riesgo por score que después no se cumple, que estás sobreestimando el riesgo. Entonces podría estar sobretratando a muchos pacientes que no está claro el beneficio. Y no hay estudios que demuestren qué pasa cuando usas estatinas durante más de 10 años, porque los estudios clínicos generalmente tienen un seguimiento de 10, 15 años. No más que eso, 5 algunos. Entonces, es fácil si el tipo ya es de alto riesgo, estatina. El diabético podés discutir un poco, porque estás metiendo en una bolsa pacientes muy distintos. Un diabético tipo 1 con muchos años de enfermedad a uno que tuvo por primera vez 2 glicemia arriba de 126 porque engordó en la pandemia 10 kilos. Pero bueno, supongamos se lo damos. El LDL arriba de 190 y bueno, sí, parece ser un valor muy elevado como para intervenir, aunque te puedo discutir si el paciente no tiene ningún otro factor de riesgo. Y el punto más discutido es ese, que no tenía ninguna de estas condiciones, que vos hiciste un score clínico y te dio arriba de 7,5. Yo cuando daba una charla esta en un congreso, daba 2 ejemplos de cómo uno no debe ser tan, de alguna manera, rígido con los scores, porque yo le ponía a un paciente que venía al consultorio con 142 de presión y 91, misma edad, mismo valor de colesterol, todo igual, y me daba 6% de riesgo. Y si venía el otro día y estaba con 138, la presión un poquito más baja, levemente, ya no le daba. Entonces vos decís, no, a este le corresponde riesgo, a este no tiene riesgo. Entonces esas decisiones, ahí entra en juego si se puede hacer algún estudio para detección de enfermedad vascular subclínica, ver cómo están las arterias. ¿Se acuerda que hay una clase que me toca dar sobre evaluación de riesgo cardiovascular y velocidad de pulso, cómo están las arterias, si hay placa de colesterol? Ahí podría ayudar a definir a cuál le podés dar. Pero bueno, todo eso hay que definirlo. ¿Cómo lo llevó vos el examen de la semana que viene? Con que le digas, a los diabéticos está indicado cuando tenés el LDL más de 190, está indicado en prevención secundaria y está indicado cuando tiene un riesgo cardiovascular de moderado para arriba. Profe, hay una chica que escribió una pregunta en el chat. Puso si en las crisis asmáticas moderadas y severas hay que hacer broncodilatadores con aerocámara o nebulizar con salbutamol y ipratropio. Lo que tengas disponible. ¿Hay alguna evidencia que la aerocámara puede ser un poco mejor? Pero si vos estás en la guardia y estás con una crisis severa y tenés nebulizador, dale con el nebulizador. Y en crónica leve intermitente, lo que se discute cada vez más es si el asma leve intermitente ha llevado a subdiagnosticar un montón de asmas crónicos por errores clínicos, porque cada vez se sabe más que un asmático de larga data tiene remodelado y tiene una obstrucción de base que está acostumbrado. Entonces el paciente solo percibe cuando hace la crisis. Es cierto que existen los pacientes que hacen crisis muy de vez en cuando y están perfectos y no tienen nada de obstrucción entre crisis. En esos casos sí, vos le haces rescate y se acabó. Pero te diría que hoy pasa a ser la excepción. La mayoría de los que se creían que tenían leve intermitente, porque te decían, no, yo me nebulizo o me agarro una crisis una vez cada 2 o 3 años. Y en realidad, cuando le hacen espirometría, se ven que tienen una obstrucción de base que está acostumbrado el paciente y que requieren usar corticoides inhalatorios. Eso es lo que no hay que perder de vista. ¿Se entendió, Mariela? ¿O querés que amplíe algo de eso? Bueno. Profe, con respecto a la utilización de las estatinas y los fibratos,
O sea, si le vamos, si le tenemos que dar porque tiene hipertrigliceridemia, o sea, convendría en todo caso, como dicen, darle uno a la mañana y otro a la noche, o aumenta el riesgo cuando lo toman juntos. Bien, es buena pregunta esa. Un par de cuestiones que pasan en la práctica. Uno cuando le da una estatina, aparte de, o más que bajar el colesterol, lo que busca es bajar el riesgo cardiovascular. Ese concepto que ustedes tienen que tener. Yo le doy estatinas para que la cifra de colesterol esté más linda. ¿Para qué le doy la estatina yo? ¿Cuál es mi objetivo que persigo cuando doy una estatina? ¿Es estabilizador de ¿Disminuir placa? los colesteroles de LDL? Sí, pero no es mi principal objetivo. No te hago un Es evento. evitar enfermedades futuras cardiovasculares, o sea, disminuir el riesgo. Sí, o sea, Disminuir el riesgo de ateroma, de que vaya más allá, vaya más lejos. Que se infarte. Se infarte menos, sí. ¿Qué más? Muy lejos. Sí, las anginas, estables, inestables, infarto, ACV. ¿Y eso qué ocasiona a veces? ¿Qué le puede pasar al paciente que tiene un El infarto? aumento de la mortalidad del paciente, o sea, buscar la Exacto. Tal cual. Y eso está demostrado. Las estatinas disminuyen la mortalidad cardiovascular. Hay una evidencia tremenda al respecto. Entonces, yo cuando doy una estatina, está bien, bajo el colesterol, estabilizo la placa, tiene efectos pleiotrópicos, etcétera, etcétera. Pero mi objetivo número uno es que se muera menos el paciente. Vamos un poquito objetivo importante, que tenga menos CV, que tenga menos infarto. ¿Ah? Entonces, esto es interesante, vieron que ahora a todo el mundo le gusta tomar omega 3, chia caps, etcétera, etcétera. ¿Bajan el colesterol? Sí. ¿Bajan el riesgo cardiovascular? No. ¿Está? Entonces, está claro que tiene mucho que ver los llamados efectos pleiotrópicos, son más importantes que el descenso de colesterol. Yo te puedo tener dos pacientes iguales, con igual valor de colesterol, a uno le doy estatinas y a otro le doy omega 3, me pueden bajar los dos el colesterol, que quieren un LDL de 180 a 160, me lo bajaron igualito, pero el paciente le doy estatinas, con los años va a ser menos placa, menos infarto, menos CV y se va a morir menos. Esto está bien estudiado, un estudio importante se hizo con omega 3, baja el colesterol pero no bajó el riesgo. Entonces no se confundan, pues con esta idea, no, yo prefiero usar algo natural que el omega 3 y no la estatina, que esto que lo otro, que se puede dar con los años más incidencia de diabetes, o que escuché que tal cosa, y bueno, está bajando el riesgo cardiovascular del paciente. Tu objetivo es ese número uno. Vamos a la pregunta. Si yo tengo un paciente que tiene dislipemia mixta, tiene hipertrigliceridemia, HDL bajo y colesterol LDL alto. Son pacientes de alto riesgo cardiovascular, contexto síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, dislipemia. Vuelvo a lo que quiero. ¿Quién baja riesgo? ¿Las estatinas o los fibratos? Las estatinas. ¿Qué baja? Las estatinas. Entonces yo voy a priorizar que ese paciente reciba estatina. ¿Está? ¿A quién le puedo dar fibratos solos? Aquellos que tienen una hipertrigliceridemia familiar sin otro factor de riesgo y que tienen colesterol normal. O que tienen triglicéridos arriba de 400. Hay dislipemias mixtas que hay que darle las dos cosas. Y hay pacientes que tienen muy alto riesgo cardiovascular y que por más que le doy buena dosis de estatinas mantienen un riesgo residual alto, donde también le voy a tener que combinar con un fibrato. Si combino, tengo que usar ciprofibrato o fenofibrato. No puedo usar genfibrosil con estatinas, porque ahí aumenta mucho la toxicidad. Si uso los dos fármacos, estatina y fibrato, tengo que controlar más de cerca. Está la costumbre de separarlo una mañana, otra la noche, y controlar un poco más de cerca qué cosas. O de miopatía. Claro. Caldo, Y compromiso muscular, con enzimas musculares y compromiso hepático. Se pueden usar, hay pacientes que de hecho lo usan. Pero algo que ocurre muy frecuentemente en la práctica son los pacientes con síndrome metabólico, que suelen tener mucho triglicérido, HDL bajo, y no tienen el LDL tan alto, o el colesterol total tan alto.
Entonces, esos pacientes vos ves que vieron los triglicéridos en 300 y se fueron de cabeza a los fibratos y nunca le dieron una estatina. Y esos pacientes, por su condición de síndrome metabólico, no tienen LDL alta porque tienen, ¿se acuerdan las LDL pequeñas y densas que son muy heterogénicas? Entonces te engañan si lo ves así. Entonces tenés o medir LPA o medir colesterol no HDL directamente. Porque si vos ves el LDL, capaz que te da 160 o 140. Decís, no, ¿para qué le voy a dar una estatina si no está tan alto el LDL? Y a esos pacientes vos le haces un score de riesgo o un estudio vascular y te encontrás que está lleno de placas la arteria y se van a infartar, van a tener ACV y no estaban recibiendo estatinas. Entonces, de alguna manera fracasó tu estrategia de prevención cardiovascular, porque te asustó el valor de triglicéridos y no pudiste ver su estado metabólico de riesgo cardiovascular. Esto fue más complicado. Dígame si se entendió o intentamos explicarlo de otra manera. Sí, se entendió, profe. Bueno. ¿Y se puede combinar también con ezetimibe, o sea, darle las tres cosas juntas? Sí. De hecho, hay pacientes. Esperen que voy a prender la luz que ya estoy en penumbras. Bueno, Raúl, no se asusten. Es la cara de postoperatorio. No llevamos bien los clínicos con los cirujanos. ¿Qué me preguntaban? No, que me está diciendo que sí se puede dar las cosas juntas. Sí, sí. El ezetimibe, yo me acuerdo cuando llegó, vino un profesor adjunto de la cátedra, ya jubilado, que se dedicaba a riesgo cardiovascular, y en un congreso y no desapareció un fármaco que dice como que iba a terminar el problema de colesterol, de la dislipemia. Al final ayuda, potencia la acción de las estatinas, pero usado solo, salvo un estudio o dos, no está muy claro que baje mucho el riesgo cardiovascular. Lo baja. Lo que te permite es por ahí pacientes que no toleran dosis un poco más alta de estatinas, los combinás y logras mayor efecto. Y también hay una correlación con menos LDL, mayor protección cardiovascular. Eso te permite el ezetimibe. Algunos lo combinan pensando que le baja el triglicérido, el ezetimibe y el colesterol la estatina. Eso no es así. Son los dos dirigidos al colesterol. Lo bueno es que en general se tolera muy bien el ezetimibe por su forma de acción, ¿no? No te da ni hepato ni miositis. Pero sí, podés tener pacientes, la pregunta es, ¿podés tener pacientes con estatina, ezetimibe y fibrato? Sí. Quiero ver, te hago una pregunta porque quiero ver si no me confundí, no entendí mal. Si vos tenés entonces un paciente con triglicéridos altos, pero que tiene alto riesgo cardiovascular, ¿se priorizan las estatinas? Totalmente. Ok. Y un error frecuente en la práctica, que esos pacientes te vienen con fibratos y sin estatina. Es un error. Eso es ir atrás del número de la cifra y no el riesgo. Y eso es lo que hay que cambiar. ¿No? Ojo, podés tener el paciente que tiene hipertrigliceridemia pura, que tiene 800, 1000 de triglicéridos, sin otro factor de riesgo, que le va a tratar los triglicéridos, sobre todo para que no tenga una pancreatitis. Esos son por ahí. Siempre me acuerdo, apenas terminé la residencia, tenía una chica que era de Chile. ¿No? Me acuerdo que tenía una hipertrigliceridemia familiar. Cuando le sumó los anticonceptivos, picaron los triglicéridos arriba de 2000 y se mandó una flor de pancreatitis. Es una paciente para fibratos puros. Eso no tiene que ver la estatina. Acá estás cuidando su hipertrigliceridemia familiar. Perfecto, gracias. Doctor, ¿el tratamiento para la angina estable y la inestable cómo sería? A ver, alguno que te ayude. Son 60 ahora que damos. Vamos cayendo.
Alguien que le conteste, yo lo ayudo, nada más, dale. Nadie se Porque anima. tenía una combinación de nitritos con metabloqueantes, con antagonistas cálcicos. Y Yo tengo quería ver cuál antecedentes. era el resultado. A ver. Yo lo que entendí. Beta-bloqueantes. Bueno, no, perdón. Dale, Marisol, dale. Bueno, yo tengo beta-bloqueantes o calcio antagonista que se puede usar, como por ejemplo el litiazem, más las estatinas y o la antiagregación, y tenía dudas si usábamos los nitratos o no. ¿Crónico o solo ante situación especial? Bueno, yo tengo, por ejemplo, ahí que se da lisordil como rescate para los episodios en donde el paciente, por ejemplo, el paciente de la angina estable sabe que le desencadena el dolor, entonces que tenga siempre un lisordil a mano, porque si sabe que tiene que hacer un esfuerzo que le va a desencadenar el dolor, lo tiene como para la crisis, pero no de manera crónica. Bien, Sí, va por hasta ahí. ahora tengo lo mismo. Tengo isordil en el momento que el paciente de angina estable sabe que puede llegar a pasar. Y después beta-bloqueantes, antagonistas cálcicos y antiagregantes. Está perfecto lo que está haciendo. Porque vos tenés También, un paciente. Dale. no, yo también tenía que la nitroglicerina en parche transdérmico, como si todo lo anterior no funcionaba, se podía dar, pero únicamente usado cada 12 horas. O sea que, por ejemplo, el paciente se lo ponga cuando se va a dormir esas 12 horas, pero durante el día se lo saque por el tema de que genera la resistencia al tratamiento. Todo lo que dijeron está perfecto. Yo el del parche también lo tenía para usarlo en la angina variante de Prismetal, que solía suceder de noche en mujeres de más de 40 años, así que eso puede llegar a ser una buena opción también. ¿Está correcto? Está correcto. Ustedes piensen lo siguiente, los pacientes que tienen enfermedad coronaria, en general se intenta hacer cada vez más técnica de revascularización, que son pocos los que quedan con tratamiento. Cuando no puede hacerlo por las características de la obstrucción o por características del paciente, cada vez son menos los pacientes que lo va a tener tratado con rescate por el dolor. Si el paciente tiene dolor, generalmente, si es candidato a revascularización, se lo revasculariza, se programa. Si está muy sintomático, para evitar eso, que camine una cuadra esté con dolor. Pero bueno, a veces tenés paciente muy añoso, que tiene alguna contraindicación, o que por el tipo de obstrucción o su árbol vascular que no puede hacer nada. Sí, los beta bloqueantes, sí, todo lo que disminuye el gasto de oxígeno, ¿no? Beta bloqueante, calcio antagonista, estatina, antiagregación, va a lo mismo que los pacientes por infarto, que le agregas también IECAS o ARA2. Después ya la angina inestable está más cercano a los síndromes coronarios agudos, entonces ahí ya van a ser más pacientes va a tener cerca el cardiólogo. Y sepan también bien los tratamientos de insuficiencia cardíaca, que eso sí se suele tomar, insuficiencia cardíaca crónica de consultorio, con fracción de eyección preservada y disminuida, ¿qué conductas adopten? Eso ténganlo, cuáles fármacos disminuyen la mortalidad. Eso es importante saberlo. Profe, tengo una duda sobre el infarto. O sea, nosotros cuando tenemos un paciente que tenemos un IAM, o sea, hacemos oxigenoterapia. Yo tenía así, administramos oxígeno, administramos morfina para el dolor, y si el paciente no consumió isordil ni Viagra, lo podemos hacer hasta 2 comprimidos. Eso mientras... ¿Y qué más? ¿Qué es lo más importante de todo lo que vas a hacer? La antiagregación. La reperfusión. Sí. La antiagregación y la reperfusión. Trasladarlo rápidamente a un lugar donde tengas capacidad para... Aspirina 300 miligramos más chicata. Voy a hacer todo eso, pero lo que no te podés permitir hoy es perder tiempo. Claro, ese será el No decir, tratamiento me quedo en prehospitalario. la casa a ver si se le va el dolor. No. Eso mientras lo llevas a un centro con capacidad de reperfusión. ¿De acuerdo? Claro. En 120 minutos, depende. Si se logra en 120 minutos o no. Pero a veces pasa que va a un hospital de pueblo de baja complejidad, entonces intentan hacerle todo esto a ver si se le va el dolor o a ver si se le pasa. Y ahí perdiste la hora para reperfundir y se te puede morir el paciente o quedar con más secuelas. Y sí sepan
cuál sería un tratamiento de ala alta, post-IAM. Un paciente que tuvo un infarto, ¿qué fármaco debería tener? Lo mismo, diagina estable, pero yo aumento la aspirina para 300 miligramos. Sí, pero Y puedo también dar una estatina también. Tenés que dar una con estatina. IECA o ARA2 también. Sí. Beta bloqueante, IECA o ARA2, estatinas, aspirina. Sí, la aspirina en dosis más alta que la No necesariamente. No ¿No? necesariamente. No hay mucha diferencia. Podría aumentar riesgo de sangrado innecesariamente. Nos quedan 3 minutos. Última pregunta. Yo quería saber, doctor, en paciente neutropénico, los criterios para vancomicina. Bueno, a ver, de los 50 y 63, ¿quién se anima? Que lo vea séptico al paciente. Bien, Mariela, esa es una. Paciente con catéter, Bien, mal Marisol. estado hemodinámico. Está Creo bien, que el mal estado también hemodinámico va junto con los signos de sepsis. infección de piel y partes blandas no podía ser también, y Sí, sospecha de neumonía. bien. ¿Alguno más? ¿Quieren refinar algo de eso? Álvaro, el concepto sería, no de rutina a todos los pacientes en el esquema empírico inicial. ¿Ah? Hay que tener criterios de utilización. Entonces vos decís, ¿para qué le pongo la vancomicina? ¿Para qué te sirve? ¿Qué te agrega sobre el antibiótico que le va a poner de amplio espectro bactericida que te cubra pseudomonas? Vos le ponés piperacilina, tazobactano, cefixime o imenopen o imipenem. Porque te preguntás, ¿le agrego o no la vancomicina? ¿Para qué? Cualquiera le pregunta eso. Staphylo aureus insulino resistente. Sobre todo cocos gram positivos, resistentes. Y el Staphylo aureus. ¿Dónde está implicado el Staphylo aureus? Infección de piel y partes blandas. Entonces, si tiene un catéter con signo de infección, si tiene una sospecha de una celulitis o una infección de la piel, o el paciente está muy grave, ya te llega séptico con inestabilidad hemodinámica, hipotenso, que vos decís, no me puedo equivocar. Ya está re grave por ser neutropénico febril. Y yo no le pongo la vancomicina y dentro de 2 días me vino un estáfilo, me tierra en el cultivo, me quedé sin paciente. Entonces en el séptico también. Lo de la neumonía un poco discutido, porque eso de qué depende. Porque digo que la neumonía un poco discutido. Porque tendría que ser por estáfilo. Depende. O un neumococo resistente a la penicilina. Tendría que ser resistente. Claro, sobre todo tenés que saber, bueno, cualquier esquema que armes, tenés que saber donde vos estás trabajando qué bichos tenés. Pues yo te digo, uso piperacina, tazobactam, pero en mi bacteriología la mayoría de los neutropénicos hacen infección a Klebsiella pneumoniae BLE, es decir, beta-lactamasa espectro extendido. Y yo no le voy a poder usar piperacina, tazobactam, voy a tener que ir a un meropenem, imipenem, por ejemplo. O yo te digo, no, la mayoría de mis neutropénicos hacen infección a Staphylomedes, y bueno, ahí voy a tener que usar banco también. O tengo mucho neumococo resistente a la penicilina. Entonces también, si tiene neumonía, uso banco. En nuestro medio hay de todos los bichos, pero por suerte no hay neumoresistente. Entonces, podría yo una neumonía bien lobar con sospecha de neumocóxica, no necesariamente usar vancomicina. O sea, ese criterio en nuestro medio un poco discutido. Si alguien le pone una neumonía, está bien, porque también hay neumonía estafilococos. Pero si pienso por el neumo, no haría falta en nuestro medio. Y después hay una indicación un poco más debatida. Si el paciente venía con profilaxis con quinolona, algunos prefieren ponerle vancomicina. Si tiene una mucositis muy severa, algunos también prefieren ponerle vancomicina. Y si vos tenés un cultivo con sistema de alarma, alerta rápido, y te salta un coco gram positivo antes de identificarlo, también le podés llegar a poner vancomicina. Si no se la quiero complicar, quédense con infección de piel y partes blandas, infección asociada a catéter, sepsis y neumonía, depende del medio. Y lo simplificamos. Es decir, el concepto no es que le pongo a todos los pacientes neutropénicos febriles. Gracias, doctor. Bueno,
Se me terminaron las pilas del post operatorio, así que suerte la semana que viene. Los que rindan o la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Gracias.